Hoy te voy a decir cómo pasar el duelo de un divorcio. Bienvenido a Reflexiones con Mari Rábano. El divorcio, lamentablemente, hoy en día es de lo más común. Lo que nuestros bisabuelos y abuelos era cosa rara y era cuestión de alarma cuando alguien pasaba por un divorcio en décadas atrás. Hoy, lamentablemente, es el común denominador en la mayoría de los hogares. En mi caso, también sucedió. En ese proceso, en ese duelo, aprendí muchísimas cosas que hoy te quiero compartir en reflexión. ¿Qué no se debe de hacer en un divorcio? Yo no entendía cómo las personas que se separaban, que estaban pasando por ese proceso donde de repente te encuentras tú y más como madre de familia, porque por lo general el papá pues sale de casa o la pareja, el varón sale de casa y en casa te quedas con las mismas necesidades, más la cuestión emocional, no solamente la tuya, aun cuando esa situación haya sido una decisión en común, que no pasó a mayores, que no hubo traiciones, que no hubo infidelidades, que no hubo situaciones dramáticas en ese momento, te quedas con el paquete completo. Te quedas con la cuestión emocional de los hijos, te quedas con la cuestión financiera en la mayoría de los casos y sobre todo te quedas con esa cruda realidad que ¿quién eres? Ya no eres la esposa de... ¿Quién eres a partir de ese momento? Y es donde empieza el duelo, tanto por esa relación, por esos sueños color de rosa, cuando se juraron para toda la vida ante el altar, ante un juez, cualquiera que haya sido la situación de ese matrimonio, y tu vida cambia en un giro de 180 grados. Eres ahora una madre soltera, por lo general, si eres mujer quien me está mirando, y te quedas con los trocitos de ese rompecabezas que te toca a ti el armar de nuevo. Y ese es un duelo. Eso es un duelo donde la mayoría de las mujeres están tan ocupadas en abocarse a que estén bien los hijos, a que esté la cuestión financiera cubierta, a tener que trabajar más, o si no trabajabas fuera de casa, ahora te va a tocar trabajar fuera de casa, pero la dinámica familiar. Y es un duelo completo desde el momento que entras a casa, de regreso a trabajo, que ves que la situación es diferente, donde no hay otra persona que te va a echar la mano, que te va a ayudar. Si los niños están enfermos en la noche, ahí te la avientas tú sola, ¿verdad? Estás enfrentando todos los retos emocionales, económicos y sobre todo de salud en muchos aspectos también. Una de las cosas que a mí me sirvió y en mi propia experiencia, por eso te la quiero compartir, es que tuve muy consciente siempre dónde estaban mis prioridades. La prioridad, como siempre y para toda madre, van a ser los hijos, que estén bien. Pero me di cuenta en ese proceso de duelo, donde yo estaba tratando de suprimir mis emociones, mi dolor, que si yo no estaba bien, mis hijos no iban a estar bien. Varios meses después de ese proceso de divorcio, en pleno duelo de divorcio, dejando ir el ideal de lo que iba a ser para toda la vida en mi hogar, me di cuenta que necesitaba enfocarme en mí. Mis únicos momentos de paz, de tranquilidad y momentos para mí era en el closet con una almohada donde podía gritar y llorar sin que los niños se dieran cuenta, para no mortificarlos, para no agregarle al proceso que ellos estaban viviendo en cuestión de emociones o sentimientos encontrados que ellos estaban sintiendo. Y me di cuenta que eso no era suficiente, que eso no me iba a ayudar y no me iba a agilizar el proceso de sanación dentro de ese duelo, porque como lo decía muy coloquialmente en muchas de mis conversaciones o pláticas en grupos de mujeres donde me invitaban a platicar, pues es que es muy diferente, es una muerte, se muere el ideal, se muere el matrimonio, se muere la familia tal como la conocías, pero la diferencia es que el muerto no se fue al hoyo, sigue vivito y coleando, como dice coloquialmente nuestros dichos populares, ¿verdad? O tú también estás en esa situación. Entonces es bien difícil el sobrepasar o vivir un duelo cuando la persona por la cual estás pasando ese duelo tiene una nueva vida. Tú tienes que crear lo que va a ser ese nuevo ideal de tu vida.
y sobre todo enfocarte en ti como mujer para que tus hijos estén bien. Te voy a decir por qué. Si tú no estás estable emocionalmente, no vas a poder proveer para ellos ni económicamente ni emocionalmente. Si tú no estás estable y no estás sanando emocionalmente, no vas a poder darles ese momento para escucharles, para guiarlos en ese proceso también, y altamente recomendado que busques a una profesional, a un profesional, a un terapista en ese proceso. A mí me ayudó mucho el poderme deshogar, no necesariamente con amistades y con familia, porque acuérdense que nos quieren mucho y van a tener sus opiniones. Y no se trata de buscar culpables, no se trata de apuntar dedos de que tuvo la culpa o yo la tuve o qué fue o no se hizo esto, se debió hacer aquello. Al contrario, se trata de crear la nueva versión de lo que va a ser ese hogar de ahí en adelante. Uno de los errores que yo me percaté muy comúnmente que suceden después de un divorcio durante el proceso de duelo es que tanto el hombre como la mujer pues se siente libre y vámonos a darle vuelo a la hilacha. El error más grande que puedas hacer. Afortunadamente no fue mi caso, pero sí me tocó y me ha tocado a través de personas muy cercanas que me ha tocado ver. Esa es la reacción, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, porque ahorita ya se coge parejo, ¿verdad? No hay opción. Entonces, ese es el error más grande porque va a ser la persona de rebote. No puedes construir una relación estable cuando estás roto por dentro, cuando no estás estable emocionalmente y tus sentimientos ni tu mente están en orden ni en enfoque. Entonces, eso sería lo primero que te dijera que evites hacerlo. Te enfoques en ti y eso del tema de que un clavo saca otro clavo, la verdad que no funciona. No te lo recomiendo para nada. Cada quien somos responsables de nuestras decisiones y allá tú, pero lo más importante es que vivas ese duelo y como yo lo hice, como yo me enfoqué fue, y no hay manera perfecta de ser, simplemente te estoy dando mis reflexiones ahora regresando años y años atrás cuando pasé ese proceso en el aspecto de lo que hice bien y lo que hice mal. Primero, el haber reprimido mis sentimientos, que aunque fue de común acuerdo, el duelo mío fue por esa ilusión de la familia perfecta, la familia ideal para toda la vida que había desde el momento que yo me había casado. Y tratar de dejar ir eso fue muy difícil. Porque constantemente en la cena, en el desayuno, en la comida, cuando compartía con mis hijos, había una silla vacía. ¿Cuántas de ustedes no han experimentado eso? ¿O cuántos de ustedes no han experimentado eso? Y era un constante recordatorio. Al irme a dormir, a la recámara, había un espacio muy amplio en esa cama. Y aunque de repente decía, ay, qué padre, tengo más espacio en mi closet, tengo más espacio en la cama, el aspecto de ese vacío que había quedado ahí era una constante viviente o recordatorio de lo que era la nueva versión de nuestras vidas. ¿Qué hice bien? Aparte de haber hecho mal el haber suprimido mis sentimientos hasta que no solté todo lo que traía, hasta que no lloré, porque se vea destrozado, se había hecho añicos, el ideal que yo tenía de esa familia, el haber aceptado dónde estaba y lo haber hecho un plan de acción en cómo iba a sanar yo para que mis hijos estuvieran bien. Y en eso me aboqué. Me aboqué en la cuestión de mi relación con Dios, en cuestión física, hacer mucho ejercicio, tratar de alimentarme bien, porque pues ya me tocaban hacer las tareas de 2 personas en uno. Era desgastante, el no tener el tiempo suficiente para mí, pero aparte tener que manejar la casa. Estaba iniciando un negocio en ese entonces y lo más importante, el asegurarme que mis hijos estaban bien emocional y físicamente y sobre todo que dentro de todo ese cambio que estábamos experimentando, ellos tuvieran la certeza que todo iba a estar bien, que era un proceso que estábamos viviendo, pero íbamos a estar bien. Entonces, cuando yo me empecé a enfocar en mí, emocional, espiritualmente, físicamente, y empecé a darme espacios para mí, tiempo para mí,
fue cuando cambió todo, fue cuando pude ver con más claridad la realidad que estábamos viviendo, en vez de estar tratando de hacer ahora sí como malabares con todo lo que tenía en mis manos en cuestión económica, en cuestión emocional de los niños, en cuestión de la casa, en cuestión de lo que estaba lanzando, en cuestión profesional y tantas cosas más. Y el estar sonriente y estar bien delante de las personas que te aman. ¿Sabes qué? Está bien el romperte delante de ellos, el quebrar en llanto, decir, ¿sabes qué? Ahorita no puedo hablar, no estoy bien, voy a estar bien, estoy en ese proceso, el darte a ti el permiso de pasar por ese duelo. Tú vas a elegir en qué forma lo harás y sobre todo, algo que fue uno de los consejos más grandes que alguien me dijo, esto va a doler hasta el día que tú decidas. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Dónde está el botón para aplastar y que pare esas emociones? Y es realidad. Un día me levanté y dije, hasta aquí. ¿Sabes qué? Ya no es lo que iba a ser. Es mi momento de crecer, es momento de enfocarme. Si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien. Y el error más grande que veo que sucede generalmente en estos procesos que son muy dolorosos, que son muy intensos, independientemente del por qué hubo esa ruptura en ese matrimonio, en esa relación, siempre es difícil porque estamos en duelo por el ideal que teníamos. Ya no es tanto la persona, ya no es tanto la situación, sino el ideal que teníamos para nuestras vidas. Se nos hace añicos, se nos cae ese castillo en el aire que habíamos construido. Entonces, cuando tú te enfocas en ti, cuando te das el permiso de pasar por ese duelo, llorar si tienes que llorar, tomarte tiempo para ti si lo necesitas. No eres mala madre porque tomas 1 o 2 horas para estar sola, ir a una terapia, ir al gimnasio, al contrario, el que tú estés bien. Claro que si te me vas a ir a pachanguear a medianoche, ese es otro rollo y eso sí no lo recomiendo, que no te va a traer nada bueno ni para ti ni para tus hijos, ¿verdad? Es súper importante que te des permiso a experimentar las emociones que vas a tener. Si es enojo, coraje, rabia, llanto, tristeza, dolor, lo que sea. Pero que no lo hagas un hábito. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vas a andar enojada todos los días, que no vas a llorar todos los días, sino que te des el permiso y seas consciente que en ese momento, ¿qué estás experimentando? ¿Cuál es la emoción que tengas? Que escribas sobre eso, que saques todo lo que traigas para que empieces a cerrar ese ciclo. No soy terapista, hay muchas formas, muchas terapias, muchos procesos. Tú busca lo que funcione para ti. Para mí lo que funcionó fue el estar en cuestión conectada con el de arriba, cuestión espiritual, el abocarme a hacer ejercicio, el abocarme a tener un proyecto de vida que yo necesitaba que despuntara para que mis hijos estuvieran bien, porque no había de otra. Tenía la responsabilidad en mis manos y tenía que seguir adelante. Entonces, viviendo ese duelo de la manera que sea adecuada para ti es lo más importante, que experimentes esas emociones y sobre todo que te des tiempo de sanar, que escuches también muy bien a esos seres queridos que van a ser tus hijos, sobre todo en esas situaciones, y que les permitas sentir lo que ellos están viviendo, que no lo minimices y no les digas, no me llore, Claro. Había momentos en que mi hijo, el más chiquito, el menor, llegaba a mi cuarto en la medianoche y lloraba y decía, ¿sabes qué? Extraño a papá. Y yo lo consolaba, yo lo abrazaba y le decía, vamos a estar bien y tu papá nunca te va a dejar a ti. No funcionó el matrimonio, dependiendo de la edad tienes que explicarles, pero tienes que hablar con ellos. Y no hablar del tema es lo peor que puedas hacer. Y poco a poco surge esa sanación, se da ese momento y vas a estar otra vez estable, vas a estar bien. Pero lo más importante aquí es que no te brinques el duelo, que no lo evadas, que no trates de decir, ¿sabes qué? Vámonos, se acabó, vamos a darle, porque traes emociones dentro de ti que tarde o temprano van a florecer y van a explotar y no va a ser de la mejor manera. Lo mismo con tus hijos. Entonces, un duelo se tiene que vivir y una separación es igual que una muerte, porque en ese momento muere
el proyecto de vida que tenían en conjunto muere, los ideales que se habían creado, tanto tú como la otra persona para su futuro. Ya sabes bien que la dinámica familiar va a cambiar. Son muchos los aspectos que tienes que enfrentar, que tienes que dar ahora sí que paso adelante y tienes que cerrar ciclos también. Súper importante que pongas esos límites con tu pareja, que se hable bien de qué se va a permitir, que no, en cuestión de comunicación, en cuestión de los niños, porque si no se rompen lazos, si no se rompen ciclos, si no se cierran esos ciclos, va a ser una agonía que va a continuar y no te va a permitir tener la vida plena, ni feliz, ni en paz que tú te mereces. Es súper importante el romper lazos como pareja y sobre todo no utilizar a los hijos en ese proceso, entender muy bien las edades que tengan y cuál es el tipo de comunicación que debe haber. Hay muchas personas que terminan como mejores amigos tras un divorcio, tras un duelo de ese tipo, son raras, pero sí lo existe, y son las personas que están emocionalmente maduras, que somos muy pocos o son muy pocas en esta vida. Entonces, adapta de esta reflexión lo que a ti te funcione en la situación que estés. Ojalá te haya servido para que hagas de alguna manera una revisión de cómo estás emocionalmente, de en qué situación estás, qué te falta trabajar y, por supuesto, si no has vivido ese duelo, que te lo permitas vivir. Hay personas que tienen 20, 30 años separados y no han pasado por ese duelo, por ese proceso, y por eso no avanzan, por eso no crecen y por eso no pueden estar en paz ni estable en futuras relaciones. Esa es mi reflexión del día de hoy. Gracias por tu tiempo. Te invito a que me sigas en todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla y, por supuesto, nos vemos en la próxima reflexión.